sino que me interesa que conozcáis un poco qué es lo que hacemos para que podáis entender por qué hemos hecho determinadas cosas. Construimos una herramienta que lo que hace es, nosotros tenemos un juego de datos que son información de empresas y sus métricas financieras y a qué se dedican y un montón de cosas, y lo que hacemos es proveer a los inversores de esta herramienta para que puedan encontrar oportunidades de inversión. Ahora mismo estamos enfocados en Private Equity y Banking Investors, por eso creo que ninguno seguramente estemos en ese mundo. Y trabajo desde el inicio, de hecho soy el empleado número 4, trabajo desde el inicio como lead técnico de la parte de plataforma, porque luego hay otras partes como pueden ser la parte de datos, los científicos de datos y tal, que eso está en otro lado, pero bueno, yo estoy liderando la parte de construcción de plataforma. Legacy, como decía, la parte de producto, tenemos pues es una especie de dashboard, digamos, en el que tenemos la parte de arriba, que sería la parte de filtrado, que ahora entro un poco más en detalle, y luego en la parte de abajo se ven un montón de agregaciones diferentes que hacemos con ese dato. Como decía, la parte de filtrado, podemos filtrar por lo que es, dame empresas que tengan más de 100 millones de ingresos, hacemos agrupaciones de mercado y comparamos contra otros mercados también para buscar empresas que estén en un mercado que esté por encima de la mediana del resto de mercados. O simplemente una empresa que esté por encima de su mercado, en crecimiento de ingresos o en cualquier otra métrica. Y luego hacemos una parte de búsqueda semántica, le he puesto con vitaminas porque es búsqueda semántica, embeddings por vectores, como es típico. Lo que pasa es que luego nosotros lo pasamos por otros postprocesados, en el que ya no solo nos vale la parte semántica, sino ya vamos más allá de decir, vale, pero realmente o sea, que es lo que se llama cross-encoders, que es básicamente oye, ¿realmente lo que me ha puesto aquí el usuario es lo que le estoy sacando? Porque si pongo fruits, seguramente con búsqueda semántica me saque una empresa que hace naranjas, o que hace melocotones, o que hace no sé, pero no, yo quiero que sea frutas en general, ¿vale? Entonces, por eso pongo con vitaminas, porque no es solamente la parte de búsqueda semántica. Y luego hacemos agrupaciones, diferentes agrupaciones, con esos datos, que es pues, sumado por determinados valores, por revenue, por EBITDA, por lo que sea, por ciudades o por comunidades autónomas. Entonces, qué revenue hay en España, qué revenue no sé qué. Y luego sacamos pues, típicos listados, ¿vale? Ordenados. Pues, si he buscado supermercados, pues me salen empresas que son supermercados y tenemos pues, eso, todas sus métricas financieras. Me han permitido ponerlas porque esos son datos reales. Y luego lo que sacamos es el perfil de una compañía, por ejemplo. O sea, el Banking Investor lo que busca, o sea, el Banking Investor o los Private Equity lo que buscan es comprar empresas, básicamente. No son Venture Capital que buscan meter un ticket de X, sino son empresas que buscan comprarla. Entonces, al final acaban en esto, acaban en un perfil de compañía en el que pueden ver cómo ha crecido esa empresa. Esto 100, que supongo que la conoceréis por aquí. Puedes ver pues, crecimientos, a qué se dedican, hay otras pestañas en las que puedes ver incluso dentro de qué sectores está, cómo se está manejando ese sector, o sea, hay un montón de información que damos. Hay una parte de dato y hay una parte, mucha parte de IA, que esa no la voy a contar aquí, pero es como, digamos, todo esto son informaciones que sacamos a partir del dato que tenemos, se lo pasamos a determinados LLMs, RAGs y compañía, y entonces nos dan otro tipo de información. Pero bueno, ya digo, esa parte me la voy a saltar de momento. ¿Qué tenemos ahora mismo un poco? Pues estamos hablando de datos. Actualmente tenemos 2 millones de compañías, todas de España, y eso tiene alrededor, tenemos unas 370 millones de métricas. Como digo, filtrables, y una vez que las hemos filtrado, las agrupamos por centenares de conceptos distintos. Y de hecho permitimos al usuario que la agregue por lo que quiera en muchos casos. Tenemos 2.800 mercados, no sé si conocéis un poco, vamos, supongo que la parte, por ejemplo, un CNAE de una empresa de informática o de una empresa de desarrollo, no sé si es programación informática o algo así, pero no dice nada realmente. Nosotros con unos RAG somos capaces de una empresa decir, no, esta se dedica a ciberseguridad, esta se dedica a desarrollo móvil en iPhone, en iOS, somos capaces de identificar mucho más a qué se dedican. Y permitimos ver esos micronichos, por ejemplo. IA, pero IA aplicada a healthcare. Pues entonces somos capaces de tener un micromercado y entonces somos capaces de ver qué empresas están dentro de ese micromercado y poder ver un poco cómo se está comportando el micromercado.
buscamos la parte de búsqueda semántica, la hacemos ahora mismo en 5 millones de embeddings, lo cual está siendo un pequeño dolor, pero bueno, lo estamos consiguiendo. Cuando empezamos el proyecto teníamos que tomar una decisión, es qué base de datos cogemos, pero primero no teníamos ni idea, porque todavía no teníamos ninguna fuente de datos, no teníamos ni idea de cuántas empresas íbamos a ser capaces de conseguir. No sabíamos si iba a ser 20.000, 50.000, 3 millones, 400 millones, no teníamos ni idea. Además, la gente que estábamos solo conocíamos Postgres. ¿Y qué es lo que dijimos? Vale, empecemos con Postgres, que es lo que conocemos, quitemos ese riesgo de esa parte de desarrollo inicial y en algún momento nos preguntamos, ¿y esto escalará? Teníamos claro que no iba a escalar. Pero lo que no iba a escalar era meternos en una tecnología que no conocíamos, que nos metía un riesgo adicional y que es posible que ahora os estaría contando cómo hundimos la empresa porque no fuimos capaces de poner en marcha esa tecnología. Entonces, por lo menos dijimos, vale, conocemos Postgres, vamos a ver cómo vamos a poder construir esto y una vez que ya lo tengamos, decidimos. Aparte, en la parte de arquitectura, dijimos, vale, lo típico que estaba, supongo que seguirá, ya estoy un poco más descontado, pero DDD, Portion Adapters, no sé qué, y dijimos, vale, vamos a probar. Lo probamos, pero no era nuestro modelo. O sea, realmente creo que este tipo de arquitecturas o de metodologías o de, como lo quieras llamar, no nos funciona, lo descartamos automáticamente, pero nosotros fuimos a un modelo más de cada uno de los widgets que hemos visto, eso intentamos que sea autocontenido. Es decir, en la parte de visual se pide su propio dato, se construye su propio dato y en la parte de API lo mismo es, bueno, ahora lo vemos, pero básicamente en vez de tener diferentes dominios, nosotros lo que tenemos es diferentes widgets con diferentes endpoints. Otro motivo por el que, por ejemplo, Portion Adapters no nos funcionaba nada bien era porque es que nuestra mayor carga de código estaba en SQL, aunque hace unos meses en una entrevista un programador me dijo, es que soy programador, es que eso de SQL no es programar. Bueno, pues yo creo que sí, que es programar. Nuestro, digamos, un porcentaje muy alto de nuestro tiempo estamos haciendo SQLs. Por lo tanto, tratar, en este caso Postgres, como una capa de infraestructura que me puedo separar de ella y trabajar sobre interfaz, y bueno, esto da igual, esto si lo cambio no pasa nada. Pues no, para nosotros no, porque si quieres trabajar con datos como queríamos trabajar, necesitas que tu lógica de negocio esté en SQL. Entonces, en el momento en el que tienes tu lógica de negocio en SQL, ya olvídate o por lo menos nuestra opinión era, olvídate de considerar Postgres como una pieza de infraestructura fuera de tu código. Y luego que otra de las ventajas que puedan tener ese tipo de arquitectura, de personalidades y tal, era el testing, pero nuestro testing, a ser de datos, volvemos a lo mismo, tenía que ser todo test de integración. Por lo tanto, estar metiendo todo el boilerplate que nos metían este tipo de arquitecturas, que en muchos proyectos tienen todo el sentido del mundo, para nosotros lo que nos hacía era que cada vez que creamos un nuevo widget, teníamos que ir generando un montón de ficheros que no nos servían absolutamente para nada. Porque el dominio al final eran dominios completamente anémicos, es decir, tenían las propiedades y no tenían nada más, no había lógica de negocio. La lógica de negocio estaba en el SQL y vimos que no tenía ningún sentido. ¿Cuál es la arquitectura por la que fuimos? Es un widget, llama un controlador, por no tirarlo directamente a la base de datos, tiene un controlador que llama un query handler, que básicamente lo que hace es construir la SQL y devolver el resultado. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que tenemos eso, todo autocontenido. Entonces, en un momento dado, si decidiéramos que hay una parte que no nos está escalando bien, por lo que sea, o sea, ahora mismo tenemos un monolito, de eso tenemos un monorepo con un monolito, tal. Si algo no nos funcionara bien, sería simplemente copiar las piezas, el controlador, el query handler, llevarlos a un microservicio si lo queremos llevar, y ya está. O sea, completamente independizado de todo lo demás. Como digo, hay un disclaimer ahí que es, oye, esta arquitectura es solo una parte. O sea, luego, como he dicho, tenemos un montón de modelos de LLM, tenemos un montón de historias que funcionan de otra forma, pero bueno, esto no es que haya simplificado el proceso de un widget, porque el proceso del widget es exactamente esa, es la arquitectura, pero luego tenemos un montón de piezas, digamos, paralelas a esta, que son un poco diferentes. Y luego la arquitectura del dato. Nosotros, como trabajamos ahora mismo, tenemos
unos equipos que lo que hacen es de todas las fuentes que tenemos de datos, las recogen y las meten en un data lake, las meten en Databricks, tenemos ahí los equipos de data encargados de eso, y esto, saltándome un montón de fases, llega a la capa Gold en Databricks. Claro, nosotros no queríamos consumir ese modelo directamente porque Databricks no nos iba a funcionar muy bien y además el modelo estrella puede tener sentido para algunas cosas, pero no para nuestro caso de uso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Creamos unos procesos de migración que básicamente lo que hacían era coger estos datos, los replicaban exactamente igual en Postgres, eso no lo he puesto ahí, pero bueno, replicaban exactamente igual en Postgres este modelo estrella en un esquema aparte y lo que hacíamos era generar vistas materializadas sobre esos datos. ¿Vale? Vistas materializadas, incluso en algún caso alguna tabla particionada. Por ejemplo, la tabla de métricas que tenía varios millones de registros estaba particionada. Entonces, este modelo lo que nos hacía era tener un modelo completamente desnormalizado, porque al trabajar con muchos datos, olvídate de trabajar en tercera forma normal y esas cosas, porque tienes que hacer 700 joins, porque además, como habéis visto, eso, agregamos mucho dato de diferentes sitios. Entonces, lo que hacíamos era prepararnos vistas materializadas, no para cada caso de uso, pero sí que en el momento en el que un caso de uso necesitaba de una estructura que no estaba ya creada, no teníamos ningún problema en crear otra estructura. Dato duplicado, infinito. O sea, la métrica de ingresos estaba replicada por un montón de vistas materializadas. No había ningún problema porque nosotros éramos como partíamos, o sea, como son vistas materializadas, lo que hacíamos era actualízame el esquema. Y me actualizaba todo el esquema. Bueno, ha hecho pero tardaba 4 o 5 horas, ¿vale? No era tan sencillo. Pero bueno, que realmente no teníamos un problema de inconsistencia eventual, ni no eventual, no teníamos un problema de inconsistencia, porque nuestra herramienta es prácticamente read-only. De hecho, digamos que para el usuario a día de hoy, a su forma de verlo, es read-only totalmente. Y ahora explico el por qué no es casi read-only. O sea, el usuario lo único que hace es consultar, a día de hoy. No crea nada, no crea absolutamente nada, conscientemente. Y como digo, el dato eso estaba preparado puramente para cómo se iba a consultar. Pero empiezan los problemas. Esto funcionaba muy bien con 20.000 compañías, con 30.000 compañías. Cuando metemos 100.000 compañías y 50 millones de métricas, ya Postgres empieza a tener muchos problemas. Y muchos problemas solucionables, ¿vale? Pues 100.000 compañías es un número, 50 millones de métricas es un número razonable, podíamos tunear bien la base de datos, podíamos meter más máquina, podíamos hacer más particiones, podíamos hacer un montón de historias. Lo que pasa es que en este momento, me estoy haciendo un spoiler quizás del final, pero en este momento ya teníamos en Databricks 64 millones de compañías esperándonos. Entonces era como de 100.000 a 64 millones, por mucho que le hagamos a Postgres, si ya estamos sufriendo con 100.000 no vamos a llegar, imposible. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues justo ahora, hace un año, nos tocó, busquemos alternativa y migremos lo más rápido posible. Y miramos varias alternativas. Elastic, que ya lo estamos utilizando para otras cosas, pero no era el caso de uso. QuestDB, que estuvimos incluso hablando con gente de QuestDB, nos hicieron algunas pruebas de concepto, pero estaba muy orientada a time series y lo máximo parecido a nuestro time series es el año. Entonces no era nuestro caso de uso para nada. Miramos ClickHouse, pero realmente no es una base de datos normal, es muy costosa de gestionar. Hablamos con TinyBear, que además tenemos cierta relación con los founders, porque la persona de producto ha trabajado con ellos. Pero lo que estuvimos viendo es que nos cambiaba completamente nuestro flujo de desarrollo, porque, como digo, nosotros no es que consultemos algún endpoint de alguna cosa determinada, sino nuestro trabajo es generar diferentes widgets. Y entonces era como que íbamos a acabar trabajando en la plataforma de Tiny y simplemente luego hacer enlace. Entonces no nos cuadra muy bien. Y además hay un caso de uso que, bueno, ya aprovecho y lo cuento. La parte de escritura que digo que teníamos es porque nosotros, por atrás, digamos, cuando hacemos este filtrado, claro, luego, como he dicho, los widgets son completamente independientes. Entonces, ¿cómo saben sobre qué compañías tienen que aplicar esto? Pues esto, cuando el usuario hace la búsqueda, lo que hacemos es generarnos una tabla con
al vuelo cuando generamos esto con todos los IDs de todas las compañías que cumplen estos criterios. Y entonces ya cuando estos van a preguntar, oye, agrégame por comunidad autónoma, pues ya partimos de una tabla que acabamos de crear. Entonces, ¿por qué, ¿por qué determinados productos como ClickHouse aquí en este caso, TinyBear, no nos cuadraban mucho? Era porque no era fácil hacer esa gestión, porque ellos son muy buenos cuando, que no sé si habrá alguien por aquí de TinyBear, igual, son muy buenos cuando tienes muy claro cuál es la query que quieres hacer, entonces ordenas el dato de esa forma y ahí todo perfecto. Pero nosotros, como podíamos ordenar por muchas cosas distintas, podíamos filtrar por muchas cosas distintas, teníamos que partir eso de una tabla o como queramos verlo, con todos los IDs con los que tenemos que agregar, esto TinyBear todavía no nos terminaba de funcionar. Entonces vimos que otra opción era DuckDB. DuckDB, que es una base de datos, no sé, que no la conozcas, también una base de datos OLAP, columnar, open source. Es estilo, de hecho se apoya mucho y ves muchas referencias dentro del código de DuckDB a SQLite. Nos gustó porque las queries y toda la estructura es muy fácil si vienes de Postgres, porque básicamente las queries son prácticamente parecidas. Luego puedes hacer cosas completamente distintas, pero te vale la parte de Postgres. Entonces, digamos que la curva de aprendizaje era relativamente pequeña para el equipo. Nos permitía trabajar con un montón de formatos distintos, por ejemplo, poder trabajar con Parquet, que ya sé que hay otras bases de datos que también lo permiten, pero poder trabajar de forma tan sencilla con datos Parquet nos venía muy bien, porque Databricks ahora exportamos a S3 un Parquet y desde DuckDB, sin tener que bajarlo, directamente le decimos, oye, está en este bucket, y directamente lo consultamos y somos capaces de cargar tablas. Nos permitía enlazar con Postgres, porque también tiene un plugin interno en el que te permite, digamos, como hacer un attach de una base de datos Postgres y utilizarla, o sea, hacerle consultas como si fuera una base de datos de DAC. Entonces, nos permitía hacer esa transición de forma sencilla. Y bueno, y luego un dato que es una base de datos portable, porque al final, pues eso es un fichero, es igual que el SQLite. Salió de beta 15, yo he puesto 15 días, no lo he comprobado del todo, pero yo creo que eran menos. O sea, yo creo que acababa de salir de beta en el momento en el que lo usamos. Eso fue un poco de a ver dónde nos metemos, pero bueno, al final era un proyecto que llevaba 4 años en desarrollo, o 3 o 5, no sé, llevaba un montón de tiempo. Y dijimos, bueno, y gente con la que teníamos cierta relación y nos recomendó que sí, que podíamos usarla, que no había problemas. Y entonces, pues nos tiramos a DAC. Y comenzamos a hacer la migración. Claro, la migración no es cojo la query y la paso a DuckDB cambiando los 4 trozos. Realmente cuando pasas de Postgres que es una transaccional, a una OLAP, lo puedes hacer exactamente la misma estructura de tablas y las mismas queries, pero entonces pierdes parte del potencial que tienes OLAP. Entonces lo que hicimos fue, bueno, en algunos casos sí que nos llevamos la misma estructura, pero en la mayoría de los casos lo que íbamos haciendo era ir transformando esa estructura a una estructura que tuviera sentido en OLAP, ¿vale? Porque, yo qué sé, un ejemplo tonto, DuckDB no tiene vistas materializadas, entonces cambiamos vistas materializadas por otro tipo de estructura, pero aparte era la estructura de tabla. Por ejemplo, en Postgres, para el filtrado, teníamos una tabla con decenas de columnas para no tener que hacer joins, en el que, por ejemplo, para saber la localización de una empresa, lo que teníamos era un array de IDs. Pues está en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia y en la ciudad de Valencia. Entonces teníamos como los 3 identificadores. Aquí cambia completamente, porque es como, al ser columnar, te da la vuelta a la tabla, entonces digamos el esquema de la base de datos era completamente distinto. Por el modelo que tenemos de arquitectura de un controlador, un query handler y la base de datos directamente, sin más parafernalia por ahí, pudimos hacer un cambio progresivo de la base de datos, es decir, creamos la nueva base de datos y luego, a ver, ¿cuál es el endpoint que más tarda? Pues vamos a migrarlo. ¿Cuál es el endpoint que más? El siguiente, ¿cuál es más tarda? Pues lo fuimos migrando uno a uno, que lo hicimos todo el tirón, o sea, no dejamos nada legacy ahí porque realmente necesitábamos, o sea, esas 100.000 compañías necesitábamos pasarlas pronto a los 2 millones que tenemos actualmente. Por lo tanto, lo hicimos progresivo por un tema de no hacer una pull request de 400 ficheros, pero bueno, y por ir paralizando también, o sea, nos pusimos todos los desarrolladores que estábamos, lo fuimos paralizando. Y una vez finalizada la migración completa, ya vimos que los números nos empezaban a dar a nivel de rendimiento. Ya las queries tardaban
un tiempo razonable, vimos que podíamos meterlo y fuimos metiendo cada vez más compañías hasta que llegamos a los 2 millones. Y como decía, el proceso de migración, que decía antes que no era un... ya está actualizado, tardaba 4 o 5 horas, lo pasábamos a unos 30 minutos. Realmente nosotros no tenemos un problema de ingesta porque nuestro dato, como podéis imaginar, las cuentas anuales de una empresa se presentan anualmente. Entonces, aunque no todas las empresas la presentan en el mismo momento, pero nuestra frecuencia de actualización de datos puede ser cada 3 meses. O sea, nos podemos permitir esas 5 horas, pero bueno, que un efecto colateral es, nos lo llevamos a 30 minutos, que ahora ha subido un poquito porque ya al subir las empresas tardamos un poquito más. También es súper mejorable ese proceso, pero bueno, que también fue un efecto colateral. Y luego, otra cosa que hicimos es mantenemos Postgres, es decir, no nos quitamos Postgres del todo porque la parte de usuarios, de configuraciones, de toda esta historia típica de las aplicaciones, funciona mucho mejor Postgres. No nos merecía la pena irnos a DuckDB y utilizar los recursos de DuckDB, que ahora vemos también que fueron un problema. Y estábamos muy contentos, pero llegó el golpe de realidad. O sea, nuestro local funcionaba estupendamente, era como, mira, va a toda velocidad. Empezamos a probar varios usuarios a la vez y claro, al correr en el mismo hilo de ejecución, o sea, al correr en la misma máquina, digamos, que la aplicación, lo que vimos era que si queríamos que eso funcionase bien, porque al final DAC, como cualquier empresa, cualquier base de datos de ese tipo, trata de utilizar toda la memoria que tiene disponible. ¿Qué es lo que nos pasaba? Que, claro, necesitamos máquinas gigantes. Era como, si aquí quiero que 4 usuarios estén, y digo 4, algunos más, estén ejecutando, y como digo, más de 10 queries, o sea, cada vez que cargamos una página estamos cargando fácil unas 10 llamadas, porque habéis visto todos esos widgets, todo eso, cada uno hace su llamada. Entonces, claro, igual 4 usuarios a la vez eran 50, 60, 70, 100 llamadas concurrentes, y eso siendo nosotros haciendo pruebas, no usuarios. Claro, lo que vimos era qué máquina tenemos que meterle aquí, porque eran gigantescos. Y luego, también el tema es que normalmente no tienes un solo nodo, simplemente aunque sea por si se cae. Entonces, claro, en el momento en el que tú tienes n nodos de la API, piensa que son n máquinas gigantes que necesitas tener para soportar una mínima carga, que realmente no eran carga. Entonces ya fue como, vale, hay que darle otra vuelta a esto. Bueno, sí, eso, lo que decía. El performance empezó a ser malo porque, claro, no queríamos meter máquinas de 50 euros la hora de Amazon, porque no estaríamos aquí, estaríamos arruinados ya. Entonces, lo que hicimos, vimos MotherDuck. MotherDuck lo que hace es meterte DAC en la nube. O sea, digamos que un caso de uso parecido a lo que resuelve TinyBear con ClickHouse, lo hace MotherDuck con DuckDB. El nombre es gracioso y de hecho tienen un canal de memes de patos. O sea, nos solucionaban ese problema porque ellos lo que hacían era, apoyándose en el modelo de extensiones que tiene DAC, tú, por ejemplo, si haces un server asíncrono from un JSON, te carga una extensión que es JSON no sé qué, te la carga y entonces ya te hace la query. Pues aquí en DAC, si tú pones a la base de datos, la llamas los nombres como md dos puntos y el nombre de la base de datos y tiene el token, lo que hace es se va a pedir directamente a MotherDuck. Entonces lo que hicimos fue subir nuestra base de datos a MotherDuck, cambiar, en vez del nombre de la base de datos, el nombre del fichero, lo cambiamos por md dos puntos y el nombre de la base de datos, y todo lo demás siguió funcionando exactamente igual, pero mejor. Porque ¿qué es lo que hacen? Y esto es intuición porque su extensión no es open source, entonces no he podido echarle un vistazo, pero creo que lo que hacen básicamente es, ante la query, ellos lo que hacen es una llamada HTTP a donde lo tengan, que está en Estados Unidos de momento, y entonces ya ellos pasan una serie de fases, por ahí lo explican en un vídeo, tiene la autenticación, seguridad, no sé, tiene una serie de cosas, y llegan al final a una máquina suya que es grande, donde ellos ya entre medias han gestionado la parte de escritura concurrente y bueno, en general la parte toda de concurrencia. De hecho, se nota que hay veces que le pedimos más de la cuenta y es mucho más lento en responder. Pero bueno, hay cosas para arreglarlo. Hablamos con ellos, nos dieron créditos para un año para probarlo y luego también nos dio cierta seguridad que ellos, no sé si son exactamente committers, pero sí que ellos trabajan muy cerca del equipo de DuckDB, que es una empresa holandesa. Bueno,
¿Quién hace DuckDB? Es una empresa que ha creado una fundación para mantener DuckDB, y estos son, los de Modern son de Estados Unidos, pero bueno, que trabajan codo con codo. De hecho, una de las últimas funcionalidades de DuckDB, que es un editor, un UI para poder trabajar con la base de datos, realmente es el dashboard que te da DuckDB. Entonces lo externalizaron, o sea, fueron capaces de extraerlo y meterlo en DuckDB directamente. Pero te digo, trabajan mucho juntos. Y entonces, una vez que tenemos esto, ya estamos cerca de poder, o sea, de poder ir metiendo compañías progresivamente hasta aproximadamente, los datos que tenemos ahora mismo en Databricks es eso, unas 64 millones de compañías con unos 4.000 millones de métricas actualmente, ¿vale? Que seguramente acaben siendo más. Y luego tenemos otro montón de datos que me he saltado, pero bueno, que estos son los más así. La parte de búsqueda semántica crecerá mucho también, porque nosotros, cómo conseguimos la información, lo que llamamos información cualitativa de a qué se dedica la empresa, a qué mercado está, toda esa información, lo que hacemos es coger las webs de las empresas y con unos procesos de scraping y de RAG y otros LLMs, le sacamos toda la información. Cada vez somos capaces de estar sacando más información de cada una de las compañías. Entonces, ahora mismo tenemos información cualitativa, creo que de unas 600.000 empresas o 500.000 empresas, pero llegaremos a tener dato cualitativo de, pues no creo que 64 millones, pero sí que bastante cerca. Por lo tanto, los embeddings van a crecer a lo loco. Y luego, cada vez tendremos más usuarios. De hecho, estamos ahora mismo en una fase beta, digamos, que lo están probando determinados usuarios, pero que son como casi friends and family, o sea, son fondos y son clientes reales, pero que de momento no están pagando. Pero sí que la idea es, dentro de unos meses, salir al mercado. Entonces tenemos que empezar a soportar cientos de usuarios, porque tenemos lista de espera, por suerte. Entonces, ahí, como he dicho, como cada query tiende a expandirse en la base de datos a la memoria todo lo que pueda, veremos a ver cómo funciona con 100 usuarios a la vez, tirando 8, 10, 15 queries cada uno de forma concurrente. Y esto es un poco todo. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la charla, ¿vale? Me gustaría saber si para los embeddings también estáis usando DuckDB o estáis usando alguna base de datos de vectores, por ejemplo, que está como más enfocada a embeddings. Ahora mismo estamos utilizando DuckDB sabiendo, igual que antes, sabiendo que no va a escalar. Sabiendo que no va a escalar cuando tengamos, pues eso, lo que digo, 50 millones de compañías con embeddings. Pero realmente lo que estamos es afinando esa búsqueda para que en el momento en el que eso deje de escalar, ahora mismo nos tarda la parte de búsqueda semántica, porque además tiramos a otro API aparte que se llama Cohere, que es lo que hace lo del cross encoders, hace una serie de historias. Al final la búsqueda semántica nos tarda 6-7 segundos en muchos casos. Entonces sabemos que en cuanto le vayamos metiendo más caña, eso seguramente no escale. Pero en ese momento ya tendremos como más información, ya tendremos el proceso como mucho más fino, y nos será más fácil irnos a un Qdran o alguna historia de estas, alguna base de datos que son como mucho más especializados en vectores. Vale, y quería también preguntarte, en realidad Postgres es como una base de datos muy estándar, general, ¿vale? Y DuckDB la verdad es que no la conozco casi. De la misma forma que ahora hemos visto que no puedes coger Postgres y escalarla, sobre todo para operaciones, digamos, de solo lectura, hasta ciertos volúmenes. Imagínate que planteásemos la cuestión al revés, quiero decir, podríamos usar DuckDB como una base de datos más normal y sustituir Postgres siempre independientemente del uso que vamos a hacer, ¿o no? Se podría, sí. Lo que pasa es que dependiendo del tipo de aplicación, como digo, como las queries tienden a utilizar toda la memoria posible, estar utilizando memoria de una máquina de estas para sacar la configuración de un usuario o qué rol tiene, seguramente no tenga mucho sentido, y es mejor tener una máquina pequeñita de Postgres, por lo menos así es como lo tenemos ahora, una máquina pequeñita de Postgres en el que para ver este usuario existe, para ver si tiene permisos para no sé qué, pues eso
te lo llevas más a una base de datos más sencilla y no estás utilizando, digamos, la memoria de una máquina analítica, digamos. Vale. ¿Y el tema de la concurrencia lo tiene realmente? Porque quiero decir, cuando es una base de datos como basada en archivo, ahí el servidor que va por delante para la concurrencia, ¿eso lo tiene realmente bien resuelto en DuckDB o no? Sí, o sea, lo tienen resuelto siempre que o sea, cuando metes muchas queries gordas, el problema es que, eso, lo que digo, pelean por recursos. Pero sí, o sea, de hecho nosotros lo que tenemos en los query handlers lo que llamamos, o sea, tenemos un pool de conexiones. Y tenemos un pool de conexiones relativamente pequeño, tenemos de 10, pero suficiente para que vaya a funcionar. Y de todas formas, si es información que es de solo lectura, tú lo que puedes es levantarte diferentes bases de datos, ¿vale? Porque réplicas, quieres decir, ¿no? Sí, sí, tú puedes levantar perfectamente réplicas. De hecho, ahora lo que estamos terminando ahora es que todo lo que sea de lectura, por ejemplo, lo que hemos visto en la ficha de la compañía, ahí no hay nada que tenga que ver con el filtrado. Entonces, lo que estamos es moviéndonos a... ModernDAG nos permite tener diferentes tokens que al final son diferentes máquinas. Entonces, como no necesitamos que haya una conexión entre esas diferentes bases de datos, digamos, pues lo que hacemos es levantar en instancias de lectura. Entonces, que no necesitan esa parte de cómo he filtrado, simplemente es, oye, dame toda la información de esa compañía. Entonces, puedes escalar por ahí. Incluso puedes escalar diciendo, vale, pues voy a crear un token por cliente. Y ya, a lo bruto, es un token por usuario. Claro, sería crear una máquina para un usuario en concreto. Vale, y ahí lo que pasa es que el origen de datos de esas máquinas que montáis, en realidad sí que habéis llegado a duplicar el archivo de datos, con lo cual... Eso ahora mismo lo hace ModernDAG. O sea, ModernDAG nosotros le creamos una base de datos, ellos me imagino que internamente generan el fichero y lo que hacen es, cuando levantas una conexión, lo que hace es, no lee el fichero entero, sino lee lo que va necesitando, pero sí que se queda con mucha cosa. O sea, cada vez que has consultado algo se lo queda en memoria. Vale. Entonces, claro, tú puedes cambiar el fichero con escritura y en algún momento los tokens de lectura se van a enterar, pero lo que no sabes es si va a ser en 500 milisegundos o va a ser en 3 minutos y medio. Vale. No tienes ni idea. Entonces, por eso son solo de lectura. Puedes tener inconsistencias también en el sentido de que actualices datos y los cachés no se hayan actualizado. Exacto. Y entonces durante un tiempo X al cliente le esté sirviendo datos no actualizados. Correcto. Exacto. Y eso es uno de los problemas que teníamos cuando lo intentamos hacer nosotros por nuestra cuenta, que es que nosotros teníamos el fichero en FS, en AWS. Entonces, cuando actualizábamos el dato, teníamos que de alguna forma reiniciar todas las conexiones que teníamos, porque al actualizarlo no se enteraban. Vale. Nada, muchas gracias. Nada. Enhorabuena por la charla, para empezar. Quería saber, antes de valorar el cambio a otro motor de base de datos y demás, ¿valorasteis un approach tipo data transform? Tipo, pues hacemos un análisis de producto, determinamos que estos son los sectores que más queries se hacen y demás, y entonces pues generar algún tipo de MART diario o algo así, o sea, una base de datos con datos, o sea, unas tablas con datos más normalizados sobre ese análisis de producto. Pues oye, si consultan supermercados, gasolineras y no sé qué, dejamos precocinados estos datos y ya solo en los corner cases que este análisis pues refleje, vamos hasta el final haciendo la query y demás. Lo planteamos, pero realmente no nos servía mucho porque nuestros filtrados son estos y tenemos, te diría, 70, 80, 90 distintos, ¿vale? Tenemos una cosa, y es que además tenemos que ejecutarlas por orden. No nos vale hacer una select, where y todos esos unidos por and, sino que tiene que ir en modo funnel. Entonces te puedes imaginar la cantidad de posibilidades distintas que se nos presentan ahí. Por lo tanto, la parte de filtrado ya era imposible que fuéramos por un modelo de vamos a preparar el dato para que esto... Y luego, esto cada vez iba creciendo más. Y luego, por ejemplo, estos que son 3 distintos, luego eso lo puedes multiplicar por diferentes dimensiones. Por lo tanto, explotaba. O sea, realmente la cantidad de formas distintas en las que nosotros hacemos queries, cientos. Entonces, no era planteable el tener... Por eso, por ejemplo, TinyBear no nos funcionó muy bien porque, o sea, no llegamos lo probamos como prueba de concepto, no llegamos a utilizarlo. Pero lo que vimos era, tenemos que generar tantas, cientos, que era inmanejable.
Sí, nosotros también utilizamos de TinyBird y tomasteis una buena decisión. Que me parece un productazo, pero sí, cuando sí, tiene un caso de uso concreto. Sí, correcto. Claro, a mí, o sea, en el último, bueno, pues me ha tocado en el último año hacer muchas aplicaciones analíticas que tiran sobre analítica y claro, o sea, entiendo que tenéis un volumen de datos bastante, bueno, alto o medio. O sea, a mí me cuesta de ver un poco, bueno, evidente para un problema hay muchísimas soluciones. Me cuesta ver un poco el hecho de no generar como marts genéricos, o bueno, a no ser que tengas una distribución muy normal de queries que digas, no, es que, pues lo que tú dices, ¿no? Tengo 9.000 queries distintas y no acabar optimizando esto, pues como tú dices, tienen que ser secuenciales con, pues con orquestadores tipo Argo o algo así que sea capaz de ejecutarte los marts como en cascada. Y al final teniendo una última capa, ¿no? Que sea, pues imagínate, pues no sé, un controlador, bueno, o tu dominio haciendo un select asterisco y poner ahí esa capa de testing que a mí personalmente, pues como desarrollador, es lo que me ayuda a dormir tranquilo, ¿no? Pues porque eso, el último año he estado trabajando pues mucho con DBT, con lógica de negocio, las transformadas, test unitarios que dices, no sé si me estoy haciendo trampas al solitario, o sea, dolores muy grandes. Y nada, eso, me ha gustado mucho ver vuestro approach y nada, enhorabuena y a ver si os sale bien. Lo que dices de cuáles son, yo qué sé, el 90% de las queries normalmente seguramente vayan a un mismo sitio. Todavía no tenemos datos. O sea, realmente como ahora estamos en fase beta de usuarios, igual el año que viene presento una charla que digo, ¿cómo cogimos esto y hicimos no sé qué con transformaciones y lo preparamos para que el 95% de las queries fueran en milisegundos? Es posible que lo podamos hacer, pero ahora mismo nos basamos en nuestras propias pruebas. Nuestras propias pruebas pues no son reales. Bueno, enhorabuena por el proyecto. ¿Puede ser, o me ha dado a mí la sensación, de que tomasteis la decisión por DuckDB y después os habéis visto abocados a acabar en ModernDuck? ¿O antes de pasar a DuckDB ya sabíais que ibais a necesitar ModernDuck? De cara a que ahora ModernDuck no es open source, ¿no? Es privado, ahora te lo han dado gratis Xtoken durante un año, pero dentro de qué coste va a tener, ¿me entiendes por dónde voy? Sí, totalmente. Sabíamos que existía ModernDuck, o sea, sabíamos que si teníamos problemas íbamos a ir ahí. Y también sabíamos que lo que hace ModernDuck, en cierta forma, lo podríamos llegar a replicar nosotros. De hecho, nuestra idea no es estar en ModernDuck dentro de 2 años o dentro de 3 años, pero sí que nos permite salir al mercado, ver tracción, que es un poco lo mismo que hicimos con Postgres, es ver realmente qué problemas tenemos y, por ejemplo, lo que comentaba del token de lectura, eso ya no lo podemos empezar a llevar a nuestras máquinas, o sea, es decir, nos podemos ir llevando, sabíamos que teníamos ese soporte, hagamos, o sea, de hecho, ya me parece que este mes pagamos, o sea, que sabemos lo que vamos a pagar, no, eso no es un problema, y el coste es bastante razonable, digamos. Entonces, sabiendo que nos lo íbamos a poder volver a llevar a nuestras máquinas, era como no pierdo el tiempo yo en construirme aquí una arquitectura de la leche, contratando a 4 SREs para que me tengan esto, no, vayamos a este servicio y luego poco a poco nos lo vayamos llevando a nuestras máquinas, sobre todo porque hay un par de problemas. Ahora mismo, aunque no tenemos un problema por el tipo de dato que tenemos, pero como digo, las máquinas están en Estados Unidos, es decir, por la GDPR, ahora mismo tenemos un problema porque es público ese dato, más o menos, pero no es información de usuario, pero sí que tenemos una cierta latencia, que ahí estamos perdiendo, entonces también no lo traeremos. Y se me ha ido lo otro que iba a decir. Vale. Y que en un momento dado, seguramente, por nuestro tipo de cliente, que son un private equity, son enterprise gordos, ¿vale? Nos lo van a pedir on-premise seguro, antes o después. Antes o después nos van a pedir que le hagamos una instalación. Entonces, sabemos que podemos hacerlo nosotros on-premise, lo que pasa es que era como, no es el momento de hacerlo on-premise.
Bueno, lo primero, muchas gracias por tu charla, me ha parecido muy instructiva y muy cercana a la realidad, ¿no? Mi pregunta es, si crees que si no hubierais tenido este modelo previo separado en widgets, si no hubiera sido más difícil moveros a DAG y a lo mejor hubierais ido por la parte más tradicional, ¿no? Quizás de hacer, de seguir con Postgres. Puede ser, o sea, en Postgres no podíamos seguir, realmente, porque lo que digo, con 100.000 compañías estábamos teniendo problemas, Postgres te da lo que te da, o sea, funciona muy bien, le puedes meter más de lo que mucha gente piensa que se le puede sacar a Postgres, pero estamos hablando de nuestro objetivo es tener varios miles de millones de métricas, eso, filtrarlo y ordenarlo en un tiempo razonable era imposible. Entonces, que no nos hubiéramos movido, nos teníamos que mover. Simplemente esto lo que nos ha permitido es ir poco a poco. Y luego también el modelo de widget lo que nos ha permitido mucho es quitar y poner piezas, porque lo que funcionaba, o sea, le hemos dado muchas veces al producto, ¿eh? O sea, si no llevamos 2 años y medio construyendo el producto porque le hemos ido dando muchas vueltas. Entonces este modelo lo que nos hacía es, este widget no nos hace falta, me lo cargo entero. Me cargo de punta a punta y fuera. Entonces, creo que en ese aspecto sí que... No sé si he respondido un poco. Pero Sí, sí, he respondido.